Muy chiquito. Me trajiste algo grande. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga grandemente a los hermanos. Vamos a comenzar el estudio. ¿Estamos seguros? Hermanito Roberto, por favor, si le hace la oración inicial. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, en el nombre maravilloso y poderoso de Jesús, conforme a tu voluntad nos hemos reunido en este día, mi Dios, para conocer más de ti, mi Dios, y así poder seguir conociéndote cada día más y más hasta llegar a conocerte en persona. Así que, mi Dios, en tu inmensa misericordia y bondad, te pedimos la bendición para nuestro hermano Alejandro, que va a impartir la clase, el estudio de esta mañana, mi Dios. Así que seas tú hablando a través de él, mi Dios, para que nosotros podamos aprender y así también, mi Dios, conocer todos esos misterios que tú guardas en este libro, que no son misterios para los que te siguen. Sabemos de que tú vas en nuestro corazón y vas a sembrar lo que es tu palabra para dentro de nuestro espíritu. En el nombre maravilloso y poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, continuamos con la serie de estudio del libro de Apocalipsis. Hoy nos toca la última iglesia de Asia, la Odisea. Haciendo un breve resumen de lo que venimos conversando en el libro de Apocalipsis, es que Dios, en su inmensa misericordia, le desea enviar un mensaje a las iglesias de Asia para que ellos corrijan lo deficiente y tengan una hermosa segunda oportunidad, porque Dios siempre se ha caracterizado por el Dios de las segundas oportunidades. Voy a dar ejemplo. Cuando el pueblo estaba en el monte del Sinaí esperando que bajase de arriba Moisés, el pueblo fue a pecado y Dios se encendió en ira contra ellos, pero Dios les dio una alternativa. Cuando nuevamente el pueblo de Israel fallaba y erraba el blanco, Dios siempre en misericordia les daba una segunda oportunidad. En el libro de Apocalipsis, en las iglesias del Asia, Dios está advirtiendo de cosas que han de suceder pronto, inclusive le están viendo a ellos el mal camino por donde van, y Dios desea que ellos se arrepientan y se conviertan de su maldad. Antes de pasar el libro de Apocalipsis, es necesario que armemos un contexto claro y abramos nuestra Biblia en el libro de Colosenses. Es importante, antes de estudiar la Odisea, es necesario que veamos algo importante en el libro de los Colosenses. El apóstol Pablo le escribe a los colosenses cosas muy importantes. Por ejemplo, capítulo 2, versículo 1, ¿quién lo puede leer? Colosenses. Amén. Amén, hermana Grecia. 2:1. Sí. Quiero que sepan que es grande la lucha que sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea, lo mismo que por todos los que nunca me han visto personalmente. Amén. El apóstol Pablo, siendo el apóstol a los gentiles, Pablo se ha concentrado en pensar en la obra de la Odisea. Pablo desea inclusive personalmente conocer a la iglesia de la Odisea y todo el ministerio de la Odisea. Colosenses 4:13, hermanos. Colosenses capítulo 4, versículo 13. Amén, hermana. Yo soy testigo de que él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y quiere apoyar. Entonces, el apóstol Pablo, sabemos que Dios mismo le habla. Sabemos que Dios mismo, en el libro de los Hechos, se le presenta camino a Damasco y le dice: Pablo, Saulo, Saulo, duras cosas te es dar contra el aguijón. O sea, tú eres terco, Pablo, me estás siguiendo a mí. Yo soy Jesucristo, el que desea darte vida y vida en abundancia. Despierta, Pablo. Y luego vemos cómo el Espíritu de Dios le habló a Pablo en varias oportunidades
diciéndole lo que tiene que decir. Cuando Pablo le pidió a Dios, Señor, quítame este aguijón, porque quizá era la vista, quizá era una enfermedad, y Jesús le dice directamente, en espíritu le dice, bástate mi gracia, Pablo, no te voy a sanar, bástate mi gracia. Es suficiente que yo te he dado la salvación, es suficiente que ya yo te di el camino correcto, bástate mi gracia, Pablo. Inclusive, cuando Pablo quería irse de Corintio o cuando quería marcharse, él consultaba a Dios y le dice, no te vayas, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Pablo, habla y no calles. En muchas oportunidades Pablo era dirigido por Dios. Y Pablo le acaba de decir a la Odisea y en Heriápolis que Dios está muy pendiente de ellos. Dios está pendiente de lo que ocurre en la Odisea. Seguimos leyendo versículo 16, por favor, Colosenses 4:16. ¿Sí? Una vez que esta carta haya sido leída entre ustedes, asegúrense de que se lea también en la iglesia de los laodicenses y que la carta de la Odisea la lean también ustedes. Amén, hermana. Aquí hay un texto que me hace entender a mí que Pablo, lo que le está contando a la iglesia en Colosa, desea que se enteren también lo que están en la Odisea. Y la carta que fue enviada a la Odisea, que no la tenemos nosotros, fue extraviada, no está en el canon bíblico, desea que también se lea a los colosenses. Mismo contexto del apóstol Juan en las iglesias de Asia. Lo que están leyendo, oído lo que dice en Éfeso, en Sardis, en Filadelfia, en la Odisea. Yo quiero que se lea esto en todas las iglesias para que todos sepan cómo está la iglesia del Señor, para que corrijamos lo deficiente. Colosas era una iglesia vista por Pablo, establecida por Pablo, pero el tema es que Colosa tenía problemas y Pablo pensó en su corazón. También en la Odisea hay problemas porque Dios se lo está diciendo a Pablo, como se lo dijo en el versículo 15. Entendiendo esto, hermanos, que la Odisea no está vista solamente desde el punto de vista de Juan, sino que también está trabajada por el apóstol Pablo. El camino que llevamos fue un camino de saliendo de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, hemos terminado con la Odisea. Hay algo importante de resaltar antes de tocar el tema de la Odisea. Vamos al libro de Apocalipsis, amados hermanos. Libro de Apocalipsis, capítulo 2. Sabemos que en Éfeso hay una recompensa. Versículo 6. Tú tienes algo, capítulo 2, versículo 6. ¿Tienes algo a tu favor? Odia las obras malvadas de los nicolaitas. Todo el que tenga oído debe oír lo que dice la iglesia de Cristo. Pero escucha lo que dice el versículo 7 final. A todos los que salgan vencedores, le daré del fruto del árbol de la vida. Ese fruto, hermano, es la vida eterna. Nadie muere. En el jardín del Edén, huerto del Edén, Génesis capítulo 2, Dios ha creado dos árboles, el del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. Cuando Adán peca, Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo cercan el árbol de la vida porque dijeron, no vayan a pensar ellos ahora con conocimiento que quieren hacerse como nosotros, eternos. Custodiemos el árbol de la vida y expulsemos a Adán y a Eva del huerto. Ya no van a ser como nosotros, van a ser mortales. Es la diferencia. Mira cómo tengo que yo pensar ahora. Yo soy mortal, pero Dios es eterno. Yo tengo que pensar de que todo este mensaje a las iglesias de Asia es que Dios está cuidando mi eternidad. Porque una cosa es estar eternamente con Dios, oyendo a Dios, siendo Él el que me alumbra, el que me enjuaga todas las lágrimas, y otra cosa es estar eternamente separado de Dios, hermano. Es necesario atender a lo que está diciendo Pablo a la Odisea, a lo que está diciendo Juan a la Odisea. ¿Por medio de quién? Del mismísimo Dios. Mira lo que dice Esmirna. Esmirna le da un mensaje muy importante. Versículo 11. Todos los que tengan oídos para oír, escuchar lo que dicen las iglesias. Final del 11. Los que salgan vencedores no sufrirán daño en la segunda muerte. Dios desea mi eternidad.
La segunda muerte, estar separado eternamente por Dios. Cuando yo empiezo a ver la vida como yo la veo hoy, por ejemplo, van a ser las 11 menos 5. Si yo empiezo a ver la vida en función a tiempo, es porque el tiempo va en mi contra. El tiempo hace que yo envejezca. El tiempo hace que mis días sean acortados. El tiempo es una carrera contra mí al llegar a un destino de la muerte. ¿Por qué? Porque mis días están contados bajo esta creación. ¿Qué pasa cuando soy eterno? Ya no hay días, ya no hay tiempo. Entender a Dios desde el punto de vista sin días, sin tiempo, sin juicio de muerte, es lo que Dios desea para nosotros. Iglesia en Pérgamo, vamos a leer versículo 7, final del 7. A todos los que salgan vencedores le daré del maná que ha salido y ha ascendido del cielo. Y le daré a cada uno una piedra blanca y una piedra grabado con su nombre nuevo que nadie comprende, aparte de aquel que lo recibe. Dios a cada iglesia le dice al que salga vencedor. Mira la iglesia en Tiatira. La iglesia en Tiatira, vamos a leer versículo 26. Todos los que salgan vencedores y obedezcan hasta el final, le daré autoridad sobre las naciones. Gobernarán naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. La autoridad que recibió Jesús de su Padre, vamos a tener nosotros también autoridad. Cuando tú predicas la palabra, tú has juzgado este mundo. Este mundo tiene que decidirse. Nosotros tenemos que decidirnos a quién seguimos. Capítulo 3, Sardis, dice en el versículo 5, todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco, nunca borraré sus nombres del libro de la vida. ¿Se recuerdan Apocalipsis 21, el libro que está aquí, el libro de la vida? Que Dios no te va a borrar de allí, pero tienes que salir vencedor. Filadelfia, mira lo que dice, versículo 12, a los que salgan vencedores, los haré columnas del templo de Dios. ¿Se recuerdan el mensaje anterior? Columnas del templo de Dios. ¿Qué es lo que le va a decir ahora a la Odisea? Vamos a leerlo. Miren lo que dice el versículo 20. Bueno, vamos a leer el 21. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Hermano, ¿usted está entendiendo a dónde va? ¿A dónde dirige sus pasos? Nosotros nos dirigimos directamente al mismísimo trono de Cristo. Empezamos a estudiar trasfondo histórico. Era un centro médico que se especializaba en la producción de colirio. Hay un tema que Jesús toca en la exhortación de la Odisea, y no es casualidad. Así como Lidia, que era de dónde, ¿se acuerdan? ¿De dónde era Lidia, la vendedora de púrpura? De la iglesia en Tiatira. Esa mujer era productora y trabajaba en cuanto a la púrpura y las telas de lino fino. Este momento para la Odisea es una producción de cuestiones médicas, sacaba lo que era el colirio. Era también un centro de moda que producía lana negra. Esto es algo muy efímero, ¿vale? Pero lo que es el tema del colirio, hay basamento de que ellos allí buscaban eso. La Odisea, estoy leyendo el 3, la Odisea era una ciudad muy próspera, con mucho comercio, banco, muy próspero. Pablo, cuando se refiere a la Odisea, y Pablo cuando toca el tema de la Odisea, cuídense de los negocios de este mundo. Hermano, lo que está diciendo Pablo, cuídate de los negocios. Cuando Pablo menciona la Odisea, también menciona Heriápolis, que estaba cerca, manaba agua caliente. El tema era que como había agua termal, quizás Dios tomó ese ejemplo para ver esa agua termal tibia y también lo usó como exhortación. Acuérdate que Dios va a utilizar lo que tienes contigo a tu alrededor para ilustrarte y hacerte despertar. ¿Qué podría yo ver aquí en Madrid que me haría despertar a mí un mensaje de la palabra de Dios? Hay muchas cosas.
Hay muchas cosas que yo puedo ver en Madrid que me puede hacer despertar a mí de la palabra de Dios. Usted se levanta muy pronto y ve una bruma que cubre Madrid, pero cuando ya despierta el sol, la bruma desaparece. Podemos hablar de que tú puedes ser una bruma con Dios y a la final del día, si no te arrepientes, serás aniquilado. O sea, yo puedo tomar cualquier ejemplo natural para hablar de los propósitos de Dios. Apocalipsis 3:14 empezamos. ¿Quién lee, por favor? Apocalipsis 3:14. Leo. ¿Sí? Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Amén. ¿Usted sabe qué significa la palabra amén? Les pregunto. Fíjate lo que dice, hermana Gracie. El mensaje de aquel que es, el así sea, el que así es. Cuando Dios dice algo, se cumple. Cuando Dios dice algo, se cumple. En la creación dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Soplemos aliento de vida en ellos. Soplaron aliento de vida. Nos hicieron trino, hermano. Tenemos alma, cuerpo y Espíritu Santo. A diferencia de toda la demás creación, que son seres vivientes. Nosotros somos trino como es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros tenemos cuerpo, alma y mente. Cuerpo, alma y espíritu, quise decir. Entonces, Él es el amén. Todo lo que dice Cristo se cumple. Él es un testigo fiel de que de todo lo que ha dicho su Padre, Él lo ha cumplido. Todo lo que Él está haciendo en la tierra es porque su Padre le ha dicho que haga. Él es el principio porque Él estuvo en la creación. Él es el motivo de todo lo que estamos viviendo en este mundo. Porque por Jesús fue hecho esto. Porque por Jesús fue hecha la iglesia. ¿Sabes cuál es el propósito de la creación? La iglesia de Cristo. El propósito de todo lo que tú ves en este mundo es la esposa ataviada para mi Señor Jesús. Esto se quedó pegado. Dice, el amén, así sea. Cristo es la confirmación, serenidad o garantía. Podemos confiar en lo que Jesús dice. Párate a pensar un momento. ¿En qué momento de la palabra de Dios Jehová de los ejércitos ha dicho algo que no se cumple? ¿Cuándo? Jamás. Cuando le dijeron al profeta, ¿y en qué sabré yo que tengo que caminar y que tengo que saber que tengo que dirigirme allí? Cuando el sol se detenga y retroceda 10 grados, tú verás que mi señal es fiel y puedes continuar. Usted le entra en la cabeza que Dios es capaz de parar el sistema solar, detenerlo y decirle al sol, no continúes tu trayectoria, tú para y retrocede 10 grados. Si Dios ha dicho eso es porque ha sucedido, hermano. Cuando Dios le dijo a Noé, prepara un arca, y la creación dice, no ha llovido sobre la tierra, porque había un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Y dice el libro de los Hebreos capítulo 11, Noé construyó un arca para que su casa se salve con cosas que aún no se habían visto jamás. Nunca había llovido. Imagínate que nunca ha llovido y yo estoy predicando esta mañana, hermano, tenemos que hacer un arca y tenemos que subirnos en ella, porque va a caer un cántaro de agua del cielo, va a negarse la creación y se va a inundar. Hermano Alejandro, no ha llovido nunca en la creación. ¿Qué me está contando usted? Hay un mensaje de Dios, me fue revelado, yo soy Noé. Y tengo que decirle a este mundo que eso va a pasar. Hermano, todos se han ido de la congregación y solamente quedó mi esposa y mis 3 hijos. Eso le pasó a Noé. Y la creación fue negada y fue destruida. Leo abajo, el principio de la creación no significa que Cristo es la primera cosa creada. ¿Por qué tengo que poner esto aquí? Hay religiones, no las voy a nombrar, hay religiones falsas, sectas, denominaciones, que se han basado en cambiar la palabra de Dios, porque todo aquel que añade o le quite a la palabra de Dios, Dios le añadirá las plagas o Dios lo quitará del libro de la vida. Han cambiado, hermanos,
el contexto de Cristo, diciéndole que es un hombre creado. Cristo no es creado, Cristo es Dios. No nos confundamos. Vamos a leer el texto para entenderlo. Porque dicen, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Se asume que no está hablando de que Cristo, el testigo fiel, fue una nueva creación de Dios. Dios no crea a su Hijo Jesús. Siempre han estado juntos desde el principio de la creación. Y si queremos estudiar a fondo este pasaje, tenemos que ir al libro de Génesis. Pero esto inmediatamente cae cualquier falsedad doctrinal, cae cualquier denominación que va en contra de la autoridad divina de Cristo, de que Él es el alfa y el omega, de que Él es el principio, el fin, de que Él es el primero y el último, que todas las cosas se han hecho para Él. Todo se cae al leer, y ya te doy la palabra, hermano Jorge, Georgie. Todo se cae en eso. Dios no fue creado. Jesús es Dios. Sí, hermano Jorge. Esa idea la propuso Ari, ¿no? Correcto, hermano. Correcto, hermano. Exactamente, hermanito. Es necesario que sepamos esto porque cuando hay palabras, lamentablemente, hermano, el hombre es tan perverso en sus caminos, el hombre es tan malvado en sus pensamientos, que ha escrito la palabra en griego, en hebreo y arameo, y hay hombres perversos capaces de donde dice la palabra hebrea, porque todo es creado por Dios y para Dios, y le dicen, pero él fue creado por Dios. No están hablando del mismo contexto de la traducción. Son perversos, y el que cambia la palabra o el que le añada la palabra, igualmente. Todo esto que tengo aquí es acerca del griego. El texto griego, voy a leer el 4, el texto griego de Travis declara que arche, ¿qué significa? El origen, la causa activa. Jesús no es creado. Jesús es el principio, el fin, el alfa y el omega. ¿Se acuerdan que lo repite mucho el Apocalipsis? Voy a pasar este tema. Versículo 15, amados hermanos. ¿Qué dice? Sí, hermanita. Yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente. Como quisiera que fueras frío o caliente. 16, hermana Grace. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de tu boca. Amén. Decíamos que en Heriápolis había aguas termales y hay algún ejemplo natural que se puede sacar, así como podemos sacar cualquier ejemplo natural. Yo puedo hablar de mi país que hay aguas termales, sí lo hay por todos sitios. Puedo hablar de mi país que hay un verano continuo en todo el año, no tenemos estaciones del año marcadas. Tenemos invierno o verano, no hay una primavera ni un otoño. Y yo puedo conversar muchas cosas, pero Jesús ha tomado el tema del agua termal para darnos un mensaje tan importante acerca de mi decisión. Yo deseo obedecer o no obedecer. Yo deseo no obedecer, entonces soy frío. Yo deseo obedecer, entonces soy caliente. Pero en cuanto estoy entre dos aguas, bueno, fíjate, se me vino a la mente Gibraltar. Entre el mar Mediterráneo y el mar Atlántico, yo estoy entre dos aguas. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Por qué me decido? No, yo quiero servir a Dios, pero quiero seguir en el pecado. Yo quiero ser un buen cristiano, pero quiero seguir mintiendo. Entonces, estamos en un medio de agua que no es ni fría, porque quiero servir a Dios, pero no es caliente, porque sigo mintiendo con las cosas que hago con mi vida. Entonces vengo a ser tibio. Y es la exhortación maravillosa que Dios toma para decirme a mí, define tu vida. Termina de definir tu vida. Yo leo este pasaje y cuando yo peco, y esta semana sé que he fallado, bendición hermanito Luis, sé que he fallado, yo digo en mi vida y en mi corazón, Alejandro, ¿hasta cuándo serás tibio? Ya es hora de despertar. ¿Cuántos estudios de la Biblia necesitas tú para volverte a preguntar por qué fallas en esto? ¿Por qué fallas en aquello? Yo deseo no ser más tibio, hermano, porque yo deseo ser caliente. Es difícil, hermano. Es complicado, hermano. Sí, hermano, sí.
diciendo que se va a revelar a Santiago 1:8. Sí, hermano. Dice, no, el hombre no real. Amén, varón. Muy bueno. Todos sus caminos. Hermano, que es de condición de irse. Amén. Gracias, Marito. Gracias, Marito. Es necesario, hermano, que entendamos esto, lo que estábamos conversando. Hay una comparación, libro de Eclesiastés. Hoy vamos a tener un mensaje con mi hermano, vamos a estudiar ese libro también. El libro de Eclesiastés habla acerca de ser frío o de ser caliente. Voy a leer abajo. La causa de esta condición espiritual en la iglesia de la Odisea, ¿sabes qué pasa? Cuando tú estás en una región, escúchame esto, hermano. Cuando tú estás en una localidad que no hay problema, que todo está estable, que tú dices, tenemos la mejor seguridad, tenemos hospitalización, tenemos un buen sueldo, tenemos un buen techo, no tenemos necesidad alguna, el hombre y la mujer pueden envanecerse y decir, yo no necesito a Dios. ¿Por qué? Porque si me enfermo tengo el mejor hospital, porque tengo un buen techo, porque tengo un buen sueldo, puedo hacer conmigo lo que yo quiera. Cuando tú te vives en una ciudad como la Odisea, con buenos recursos, con un comercio abierto, con una ciudad que maneja muchas cosas, como la iglesia en Éfeso, que era una ciudad portuaria, pero aquí en este caso con la Odisea que maneja mucho comercio, quizás tú puedas decir en tu corazón, yo con lo que hago con mi mano me es suficiente. Yo con mi propia fuerza puedo hacer lo que yo quiera. Empezamos a tener el pensamiento de la iglesia en Filipos. Empezamos a pensar como los filipenses. Y Dios le dice a Pablo, Pablo, exhorta a Filipenses y dile que tú, todo lo que has hecho es porque has tenido fuerza, porque yo te la doy. Y Pablo escribe, porque todo lo que puedo en Cristo. No, Pablo, yo todo lo hago porque Jesús me fortalece. Pablo entendía que su fuerza no era por ser un guerrero o un perseguidor. Su fuerza era porque Jesucristo mismo le daba la fuerza. Porque cuando era débil, es fuerte. Porque cuando se sentía fuerte, se sentía débil. Pablo tenía una confusión. No, Pablo tenía algo muy claro en su vida. Que él, cuando escribió y dijo, yo quiero hacer esto por mi Dios, pero eso es lo que menos quiero, es lo que menos hago. Porque el cuerpo carnal pasa con la Odisea. El afán de este mundo, las riquezas, el ser autosuficiente, ahoga la palabra de Dios y la hace infructuosa. ¿Usted sabe ese pasaje? Porque el afán de este mundo ahoga la semilla y la hace infructuosa. La parábola del sembrador. Porque el afán de este mundo, la Odisea, tanto comercio, tanto que tiene, tanto trabajo, ahoga la palabra y la hace infructuosa. Tú dices soy rico. Tú dices soy rico porque vivo en una nación próspera. Tú dices soy rico porque tengo propiedades. Tú dices soy rico porque tengo bienes. Tú dices soy rico porque comercio con medicina o con telas o con lo que sea. Tú dices soy rico. Tengo todo lo que quiero. Hermano, eso es increíble lo que está diciendo Jesús en este pasaje. Me hizo acordar de Ageo. Me hizo acordar de Jeremías. ¿Hasta cuándo levantemos las ruinas de Dios? Ustedes tienen sus casas artesonadas y yo que tengo una casa en ruinas. Tú dices soy rico y tengo todo lo que quiero. Hermano, yo he pasado por ese pensamiento. Yo tengo todo lo que quiero. Qué difícil es pensar así. Me acuerdo de mi vida antigua. Me acuerdo del Alejandro que ha muerto en las aguas de bautismo. Cuando decía en su corazón, yo tengo todo lo que quiero. Y allí estaba la soberbia, allí estaba a la puerta el engaño. ¿Quién estaba allí conmigo trabajando? Satanás, hermano. No tengan miedo. Satanás estaba conmigo trabajando. Para yo enaltecerme, para yo vanagloriarme, para yo decir yo tengo todo lo que quiero. Yo no necesito a nadie. Si yo quiero hago esto y hago lo otro. Es más, yo diré en mi corazón, como tengo graneros grandes, los voy a derribar y los haré mayores. Necio. Necio. No necesito nada, dice Dios.
soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Perdón, dice el insensato. Y no te das cuenta, hablando Dios, que eres un infeliz. ¿Sabes por qué? ¿Dónde está la felicidad? Pregúntale a este mundo. Luis, quiero que te vayas a tu antiguo hombre, ¿vale? Vete antes de ser bautizado. ¿Cuál es tu felicidad, Luis? Abiertamente, ¿no? Tener dinero, tener salud, tener una estabilidad, un buen trabajo. Fíjate cómo piensa el antiguo Luis. Hermano, ¿cuál es tu felicidad hoy? Tú dices tener todo, no necesitas nada, no te das cuenta que eres un infeliz. La felicidad no está en el dinero. La felicidad no está en las posesiones materiales. La felicidad no está en el chalet que tienes en Pozuelo. No se encuentra la felicidad en el chalet que tienes en Guadarrama o en Navacerrada. No se encuentra ahí la felicidad. Porque Dios va a destruir la creación. Porque Dios, según el apóstol Pedro, va a destruir todo lo que vemos. Eres un miserable. ¿Por qué eres miserable? ¿Qué significa la palabra miserable? Definámosla. Porque yo quiero entender que Jesús está describiendo el corazón de una persona que ha depositado su fuerza en el dinero, su fuerza en sus bienes materiales y en su egocentrismo. ¿Qué es una persona miserable? ¿Qué significa esa palabra? ¿Sabemos ese concepto? Una persona miserable, falta de amor, falta de conocimiento de Dios, efectivamente. Es una persona que realmente se está metiendo en una bola o en un hoyo que nadie lo va a poder sacar. Eres pobre. ¿Eres rico? No, tú eres pobre. Es más, estás ciego y aún estás desnudo. Yo leo esto, hermano, y me da mucho temor, hermano, de que me puedan leer mi corazón de esa manera. A mí me da temor de que Dios ahora mismo esté leyendo el corazón de Alejandro en este pasaje y diga: Alejandro, no digas que eres rico, porque tú eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y de paso no estás vestido, andas desnudo, porque te estás vistiendo con ropa de este mundo. No te has vestido con la ropa de Cristo. ¿Dónde está la vestimenta de Cristo? En el bautismo, pero perseverando. Sí, Jorge. Esos grandes millonarios se llaman Pero, oye, creo que es una mentira. la iglesia de la Odisea. Creo que es una mentira. Sí mismo, ¿verdad que tienen dinero para mejorar la suerte de antes? Pero en el caso de un cristiano, es lamentable que si llegaría a amasar grandes fortunas y no se hagan caer de los pobres. Me parece que esta iglesia tiene ese particular, que a lo mejor se llegó a sentir tan segura de su riqueza económica, esa pequeña pobre a los lados para ayudar. Sí. Hay algo que me llama a mí la atención, y usted sabe lo rico que era Job. Mi hermano Jorge ha hecho ese estudio aquí. Dice la palabra que Job era el hombre más rico de todo el oriente de la creación. Y ese hombre, su felicidad estaba en hacer un sacrificio por su familia a diario, porque no sabía si sus hijos habían pecado en algo. Su felicidad estaba en decirle a Dios toda su vida. Su felicidad estaba cuando el mismo David iba peleando batalla tras batalla, destruyendo a los moabitas, a los cananitas, destruyendo a los filisteos, destruyendo la ciudad de Gat. Todo el botín se lo quedaba. Pero cuando llegó Primera de Crónicas 29, había mucho dinero en David. Y David dijo: ¿quién quiere hoy ofrecer voluntariamente a mi Dios? Hemos ganado en Filistea, hemos ganado en los moabitas, hemos ganado en los cananitas, hemos conquistado Gad, hemos conquistado casi todo. ¿Quién quiere ofrecer voluntariamente a mi Dios? Porque yo he guardado personalmente de mis batallas un tesoro personal que me va a doler a mí desprenderme de él. ¿David era rico? Sí. Muy rico.
Pero ese hombre, su felicidad estaba en Dios. Prefiero estar 1000 años, 1000 días, siempre en los atrios de mi Dios que en el lecho de mi cama. Yo, cuando estudié con mis hermanos esta semana y decía David, ¿cómo es posible que mi casa es de cedro y el arca de mi Dios está en una tienda de campaña? Parecía un buen mensaje, parecía un buen corazón. Y es así. Versículo 18. Así que te aconsejo que de mí compres oro. ¿Cuál es ese oro que está diciendo Dios aquí? ¿Será que le está diciendo a la Odisea que vaya y compre oro en el mercader? ¿Qué está hablando aquí el pasaje de Apocalipsis 18? Un oro purificado por fuego y entonces serás rico. Hay un contexto de la fe, hermano. La fe es probada. La fe es probada, hermano. Y Dios le está diciendo a la Odisea, compra oro, pero de ese oro que no ves, de ese oro que yo purifico a través de las pruebas, de ese oro que yo lo lleno de fuego para ver lo más bello que hay. Mi hermanito Roberto creo que fue el que hizo el estudio de la fe, ¿cierto, hermano? Que la fe es purificada por el fuego. Sí, creo que sí, hermanito. Y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí. Así no tendrás vergüenza por tu desnudez. ¿Cómo compro yo una ropa blanca de Jesús? ¿Cómo yo me voy a la tienda hoy y digo, yo quiero hoy vestirme de lino fino para mi Señor Jesús? ¿Cómo hago yo eso? Desde mi corazón. Quitando raíz de amargura, quitando enaltez, quitando el orgullo, diciendo que soy rico, no necesito de Dios, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repítetelo a ti mismo y dices entonces, no es la cuenta lo que me fortalece, no es el dinero lo que me fortalece, no es mis bienes materiales lo que me fortalece, se llama Cristo. Ahora me estoy vistiendo un poquito mejor. Compra ungüento para tus ojos, para que sí puedas ver. En el Sermón del Monte, cuando Jesús toca, no juzgues a los demás, dijo un pasaje muy famoso. ¿Por qué le quieres quitar la paja a mi hermano Luis y yo tengo una viga en mi propio ojo? ¿Por qué le quiero quitar la paja a mi hermano? Empieza a descubrir lo que tienes en la vista. Quítate la vista de estar viendo las cosas de este mundo. Realmente, erguir los ojos para ver, hermano. Vista espiritual. Se lo decía Pablo a los Corintios. Es necesario que veamos cómo el hombre es transformado por la renovación del entendimiento, lo que dice el apóstol Pablo. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por tanto, sé diligente y arrepiéntete de tú. ¿Qué dice? ¿Qué significa ser indiferente para Dios? Yo una vez caminaba por la calle, una señora tropieza y estrelló su cara contra el suelo. Se le partieron los lentes, quedó todo regado. Yo estaba en el Wishing Center en ese momento, aquí mismo, aparcado, cerca de la Casa de la Moneda. Y yo veo a la señora, yo estoy de este lado esperando el semáforo para andar, la gente le pasaba como que si fuera un cono de tránsito terrestre, un cono atravesado, la rodeaba. Yo no sé si la señora estaba desmayada, se puso en verde y yo empiezo a caminar. Señora, ¿usted está bien? La señora no sabía lo que le había ocurrido, eso era mayor. ¿Qué indiferencia es esa? ¿La indiferencia de lo que yo estoy viendo en el mundo? ¿O es una indiferencia de lo que yo estoy siendo como cristiano en la Odisea? Me pongo en los zapatos de la Odisea. Yo soy rico y tengo todo. Yo soy rico y no necesito de Dios. Dios te dice, eres un indiferente porque no estás viendo lo que yo te estoy diciendo. ¿Cómo nos arrepentimos de esto? ¿Cómo corregimos un camino de esto? Yo quiero que tú sepas que David, vuelvo a hablar del rey David. David era un pastor de ovejas. Y Dios le dio el reinado de Israel. Y ese hombre, en su corazón, siguió siendo el mismo pastor de ovejas. El humilde hijo de Isaí, que amaba a su padre, que estaba con él, que hacía lo que su papá le decía. Lo que pasa es que ahora
va a hacer lo que su papá Dios dice. Él tomó a su padre como su mismísimo Padre eterno. No hay indiferencia en la vida. Sé celoso. Hay que amar a Dios. Arrepiéntete. Los cristianos, voy a leer el 6. Estos cristianos estaban en peligro espiritual, ya no eran agradables a Cristo y Él les iba a rechazar completamente. Te vomitaré de mi boca, hermano. Esto es terrible, hermano. Terrible. A menos que cambiaran de actitud y vida. Así todos los mensajes en las iglesias de Asia encontramos este elemento de advertencia contra algunos cristianos en cada ciudad. Esta enseñanza claramente contradice el concepto de Juan Calvino que muchas religiones evangélicas siguen hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que hablan? Lo que hablan las sectas. Imposible caer de la gracia de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Usted no pierde la salvación. Nunca pierde la salvación. Hemos leído, hermanos, 7 iglesias del Asia. Y en 6 iglesias, y en, bueno, voy a decir 5 y media, porque hay una que no recibió tanto castigo. Dios le dice, arrepiéntete porque si no quitaré el candelero. ¿Será que es imposible perder la gracia o es imposible? Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Hermano, yo este pasaje lo he utilizado para la cena del Señor. Este pasaje lo he utilizado para predicar el Evangelio. Este pasaje lo he utilizado para hablar de que Jesús es una puerta estrecha y si consigues esa puerta, tú puedes tener intimidad con mi Dios. Y hoy usamos el pasaje que Juan está usando para la Odisea. ¿Y cuál es? Mira, tú no eres rico. Mira, estás desnudo, ciego. Mira lo que estás haciendo. Arrepiéntete. ¿Sabes quién está a la puerta? Jesús. ¿Sabes por qué? Porque lo expulsaste de la congregación. Este pasaje, cuando yo entendí la Odisea, yo dije, tengo que tener un poco de cuidado cómo utilizo la palabra de Dios. Porque está muy bonito utilizarlo para evangelizar, pero cuando leí el contexto, está la puerta porque lo quise sacar de mi vida. Decidí yo sacar a Cristo de mi vida. Yo todo lo puedo en mí. Mis manos son suficientes. No estoy diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya empiezas a oír la voz de Dios. ¿Me puedes abrir? ¿Me puedes dejar pasar? Dice Dios. ¿Ya vuelves a ser una persona humilde? ¿Me puedes dejar entrar? ¿Ya no sigues siendo altivo? ¿Ya no sigues siendo orgulloso? ¿Me puedes dejar cenar contigo? Anhelo cenar contigo, dice Dios. Es difícil, hermano, ver el sufrimiento de mis hermanos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Hermano, cuando Jesús le dice a la Odisea, si tú sales vencedor, yo soy capaz de levantarme de mi trono y dejar que tú te sientes. Yo no sé qué vas a hacer para que tú veas que yo te amo. Yo creo que este pasaje, aparte de hacerlo una vez, Jesús se despojó a sí mismo, el libro de Isaías, mi hermano lo estudió la semana pasada, se despojó a sí mismo, se hizo carne y habitó entre nosotros para sufrir. Dios lo va a hacer las veces que sea necesario. Dios se sentó a la derecha de su Padre, pero él dice, yo me quiero levantar de aquí para que se siente cualquiera que venga arrepentido a mí. Dios quiere entregar el trono. Estoy hablando espiritualmente, hermano. Estoy hablando que Dios quiere ser Rey de Reyes, quiere ser Señor de Señores. Donde está Dios, estaremos nosotros. Él te va a dar todo lo que su Padre le ha dado. ¿Tú quieres autoridad? Yo te doy autoridad. ¿Tú quieres ser un templo de Dios? Serás una columna si quieres. Tú puedes ser columna, tú puedes estar en mi trono, tú puedes estar con mi Padre, tú vas a estar en la misma casa que yo, donde mi Padre hay muchas moradas, tú vas a ser mi vecino. ¿Qué más quieres que haga por ti?
¿Se entiende lo que Jesús está haciendo? Yo creo que, pensando como piensa Jesús, Él lo da todo, no solamente su vida, toda su autoridad, todo su reino, su casa. Jesús es capaz de entregar su casa por ti. En mi casa, en mi padre tiene muchas moradas. Yo me voy, la tengo que preparar, se la tengo que poner bonita a mi hermana Emperatriz, como a ella le gusta, su mayor deseo es su casa. Yo se la habré preparado para mi hermana Emperatriz. Como la quiere mi hermano Lester, así se la voy a hacer. Jesús piensa en detalles, hermano. Jesús conoce mi corazón, Jesús conoce mi vida. Jesús no va a improvisar nada. Jesús te va a dar la corona. Gracias, hermano Luis, por el sermón de coronado. Reinar con Cristo, el trono del Padre y el trono de Cristo es el mismo trono. No hay división de autoridad ni poder entre ellos. Porque lo que mi Padre me ha dicho, yo lo hago. Porque todo lo que hablo es porque mi Padre me ha dicho que yo lo diga. No hay división. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a la iglesia de la Odisea. No, a las iglesias. ¿Qué aprendimos hoy, hermano? ¿Qué me enseñó la Odisea? Ya te doy la palabra. Yo entendí cuando Pablo dijo en un pasaje, Señor, no me lo quites todo para no negarte, pero no me des de más para no enaltecerme. Pablo tenía temor de enaltecerse. Pablo tenía temor de tener mucho dinero y que su corazón se desviara. Pablo tenía temor de que con poder su mente divagara y se fuera en camino de pecadores. Y le pidió a Dios, Señor, no hagas eso conmigo. ¿Usted cree que la oración de Pablo en ese momento fue improvisada? Pablo sabía lo que es tener dinero. Pablo sabía lo que es estar en buena posición. Porque se lo escribió a los tesalonicenses y a los tesalonicenses les dijo, yo con mis propias manos trabajo. Yo veo el corazón de Pablo con un temor a tener lo de este mundo y que su corazón sea pervertido. La Odisea está en peligro. Hermano. Eso es lo que dice que es la doctrina de la prosperidad. Sí. La malinterpretación de Sí. Mateo 6:33, ¿no? Entonces, primero el reino de Dios en la tierra y estas cosas se añadirán. Pero no habla de lujos ni grandes riquezas. Y tampoco Dios